¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. En este episodio abordaremos temas como la colonización comercial de la IA por las marcas, la integración de la IA en las aulas fomentando el pensamiento crítico, el riesgo de la saturación cultural con música generada por IA, la falta de formación adecuada para docentes y estudiantes, el estudio de empantallados que subraya la necesidad de habilidades humanas como la empatía o la responsabilidad ética. Escucharemos la primera parte de la entrevista con José Antonio del Valle López, director ejecutivo del Máster en Big Data Science e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra. El profe productivo nos pondrá al día con un mini curso de generación de imágenes con ChatGPT. Jesús Rivas, de Redacta.me, nos ofrecerá su sabia edupíldora educativa y terminaremos con los acertijos peliculeros. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Una vez aterrizados del apagón, comenzamos hablando de la peligrosa colonización comercial de la IA por parte de las marcas, a la que hace referencia Enrique Dans, alertando que este fenómeno podría convertir a los asistentes como ChatGPT o Gemini en simples escaparates publicitarios, similar a lo ocurrido con Google o Facebook, sin ir más lejos. Según Dans, citado en el Financial Times, agencias y marcas ya están desarrollando estrategias para influir en las respuestas de estos sistemas, lo que podría llevarnos hacia un futuro en el que la fiabilidad y neutralidad informativa queden como poco comprometidas. En un contexto educativo, Daniel Cassani ofrece una perspectiva distinta. Entrevistado por Débora Campos para Clarín, Cassani defiende que prohibir tecnologías como el móvil en el aula es un error. Más bien, como venimos diciendo por aquí, propone educar en su uso responsable, potenciando el pensamiento crítico y las habilidades estratégicas del alumnado. Y de hablar de irresponsabilidad a hablar de música hay un pequeño paso. La aparición del disco de techno atribuido falsamente a Marcellus Young, creado íntegramente por IA, plantea si no estamos viviendo la culminación del sueño electrónico, es decir, música hecha por y para máquinas. El riesgo es caer en lo que algunos llaman apocalipsis semántico, un mundo saturado por contenido repetitivo e insustancial que desvalorice la verdadera creatividad humana. Bueno, lo que se lleva en las radiofórmulas y lo que es el reggaetón básicamente, pero elaborado por máquinas. Volviendo al mundo educativo, Luis Enrique Velasco informa de que, aunque el uso de herramientas como ChatGPT ya es generalizado entre profesores y alumnos, apenas el 40% de la comunidad educativa siente estar adecuadamente preparada para enfrentar esta realidad. Expertos como César Pollatos y Francesc Pujol insisten en la necesidad de un marco regulatorio claro y una formación docente adecuada que oriente a los jóvenes hacia un uso consciente y crítico de estas tecnologías. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tener que estar estos expertos insistiendo? Porque los datos no engañan. El sexto estudio anual de empantallados coincide en esta preocupación, destacando las habilidades humanas clave que serán fundamentales en la era de la IA. Y para terminar nos vamos con un buen sabor de boca, o de ojo. Un estudio reciente en Corea del Sur revela otro sorprendente uso positivo de la IA. Detectar trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, TDAH, mediante fotografías de la retina con una precisión cercana al 97%. La IA sigue en un cruce de caminos. Podemos convertirlo en una valiosa aliada educativa y científica o permitir que sucumba a los mismos males que ya conocemos en otros ámbitos digitales. La solución: educación, con tilde en la O. Como potente. Con Redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Damos ya la bienvenida a don Jesús Rivas de Redacta.me, que una semana más viene a ilustrarnos con otra edupíldora educativa. Muy buena, Jesús. Hola Luis,
Hoy quiero hablarte sobre la integración de la inteligencia artificial en las escuelas, especialmente tras la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que promueve el uso de esta tecnología en el sistema educativo de su país. Y es que el pasado 23 de abril el presidente Trump firmó la orden ejecutiva cuyo objetivo es preparar a los docentes y estudiantes americanos de hasta 18 años para que sepan aprovechar todo el potencial que ofrece la IA y mejorar sus resultados. Y todo ello con el fin, claro está, de que Estados Unidos mantenga su liderazgo en esta revolución tecnológica. Esta orden implica la formación de un grupo de trabajo de la Casa Blanca que incluirá miembros del gabinete y se enfocará en crear alianzas con grupos de la industria de la inteligencia artificial, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones académicas. Este equipo tendrá la responsabilidad de desarrollar recursos para enseñar sobre inteligencia artificial a estudiantes de hasta 18 años. Se incluye la creación de recursos didácticos basados en inteligencia artificial, el apoyo a la asesoría en educación superior y el impulso de tutorías intensivas de alto impacto, similares a las que tuvieron los estudiantes cuando regresaron a las aulas tras el COVID. Otras medidas proponen apoyar la formación profesional de los docentes en el uso de la IA y la creación de recursos basados en esta tecnología. Los docentes también podrán beneficiarse al utilizar inteligencia artificial para reducir tareas administrativas intensivas. Pues bien, Luis, a medida que avanzamos hacia un futuro donde la inteligencia artificial será parte integral de la educación, es crucial abordar tanto las oportunidades como los desafíos que presenta y surgen por ello algunas preguntas para nuestros gobiernos regionales, nacionales y europeos. ¿Qué estrategias tienen para integrar de manera efectiva la inteligencia artificial en el sistema educativo y cómo se pueden alinear con las necesidades del mercado laboral del futuro? ¿Existen planes para crear equipos de trabajo similares al del gobierno de Estados Unidos que involucre a diferentes sectores como la educación, la industria o la tecnología y todo ello con el fin de fomentar el desarrollo de competencias en inteligencia artificial entre los jóvenes? ¿Cómo garantizará la Unión Europea que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso equitativo a los recursos educativos y herramientas relacionadas con la inteligencia artificial? ¿Qué mecanismos se están considerando para la formación continua de docentes en el uso de herramientas de inteligencia artificial y cómo se planea financiar esas iniciativas? Dado el potencial de la inteligencia artificial para transformar la educación, ¿qué medidas se están tomando para proteger a los estudiantes de los riesgos asociados a su uso, como sesgos, desinformación o problemas de privacidad? ¿Cómo se pueden fomentar las colaboraciones público-privadas para desarrollar recursos educativos en inteligencia artificial que sean eficaces y accesibles en toda Europa? Bueno, Luis, son muchas preguntas las que podrían servir como punto de partida para un diálogo sobre la importancia de la integración de la inteligencia artificial en la educación, adaptando así experiencias y prácticas de otros países que están a la vanguardia de este tema. Hasta la semana que viene, Luis. Escucha bien, no pierdas el compás en redacta.me. Un clic te guiará, aprende más, tu mente expandirá con cada píldora que Jesús dará. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Hoy tenemos el placer de contar con José Antonio del Valle López, actualmente director ejecutivo del Máster de Big Data Science e Inteligencia Artificial y miembro del Instituto de Ciencia de los Datos e IA en la Universidad de Navarra. Antes de dar este salto al mundo académico, acumuló muchísima experiencia en el mundo corporativo, pero como decimos por aquí, mejor que nos lo cuente él. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantados de tenerte aquí en el programa y que nos regales un poco de tu tiempo para hablar de este mundo que no para de crecer y más relacionado con la educación. Es un placer también por mi parte estar aquí y poder compartir todo esto de la inteligencia artificial y sobre todo el encaje que tiene en el mundo académico, como bien dices. Cuéntanos cómo comenzó tu interés por la tecnología y cómo acabaste en la Universidad de Navarra. Pues mira, mi interés por la tecnología viene desde bien chiquitito. Soy de la generación de los Spectrum, de esas cintas, de esos pequeños trozos de códigos que cogías en las revistas que venían en los kioscos, las Micromanía y todo esto. Hacer tu pequeño trozo de código, meterlo. Oye, ¿y si le cambio esto, qué pasa? Esa curiosidad.
Y eso derivó pues en que estudiase ingeniería informática en la Universidad San Pablo CEU, que es una gran casa también, que me dio la oportunidad pues de hacerme informático. La verdad también mis padres me ayudaron mucho en ese tema, me orientaron bastante bien, supieron ver cuáles eran mis capacidades con el tema de la tecnología. Y bueno, pues empecé estudiando informática, luego me especialicé en ciberseguridad y empecé a trabajar, pues, al principio en esos trabajillos que todo el mundo pues cogemos al principio de nuestra carrera para un poco posicionarte, aprender, saber qué es lo que es una empresa y poco a poco pues fui escalando posiciones. Primero empecé en el mundo del transporte y la logística, que es un mundo que necesitaba de mucha digitalización primero y de mucha transformación digital pues a posterior con los años. Luego pasé al mundo de la consultoría. Y eso me abrió un poco las puertas y un poco la visión de la necesidad de la tecnología y de esos perfiles que somos diferentes, que somos como traductores, porque sí, somos programadores, como es mi caso, tenemos un background técnico, pero también podemos traducir al lenguaje de negocio. Entonces eso me llevó un poco a explorar también el sector académico. He estado durante 4 años en una empresa que generábamos proyectos de valor añadido para el sector académico, tanto universidades por un lado como K12 en la última fase y luego formación profesional aquí en España. También intentamos desarrollar ese mercado. Y al final, bueno, pues después de ese periplo, pues acabé en la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra, que es ahora mi casa, es un sitio donde me siento muy cómodo, un sitio donde la apuesta por la investigación, por la inteligencia artificial y por ese encaje que tiene en el mundo académico es máxima, e intentando pues aportar mi granito de arena a todo este gran proyecto que es esta universidad y al ecosistema de la inteligencia artificial en España. Pues yo creo que mejor no lo has podido resumir y sin utilizar ChatGPT, ¿eh? Oh, bueno. Que te hemos estado aquí viendo. Hablando de programación, mm, en los últimos meses es que ha evolucionado tanto el tema que cuando hablábamos en el debate o el año pasado hablábamos con un experto en programación aquí, nos decía que la programación había que saber programar. Considerando el auge últimamente del byte coding, del byte coding y la programación sin código, ¿cómo ha evolucionado la visión que tenéis los profesionales sobre las habilidades que debe poseer ahora un profesional tecnológico? ¿Ha cambiado? Bueno, yo creo, tanto el vibe coding como low code, al final, yo creo que un profesional necesita estar formado y necesita saber cuáles son las bases. Yo no puedo hacer una ecuación si no sé hacer una suma, si no sé hacer una resta, si no sé multiplicar. Con la programación, pues pasa algo muy parecido. Al final, obviamente, la inteligencia artificial y su irrupción en el mundo de la programación está siendo muy fuerte y, de hecho, ves muchísimos desarrollos que se han implementado con inteligencia artificial, cachos de código que has podido meter o has podido embeber dentro de grandes masas de código. Pero yo creo que hay un problema y es una visión un poco más transversal. Al final hay un trasfondo de seguridad. A mí me gusta mucho la ciberseguridad y que he podido trabajar desde el mundo de la consultoría en un vertical de ciberseguridad en una empresa bastante potente. Creo que una persona que no ha programado y que no tiene esas bases de programación y esas estructuras sólidas de cómo tiene que ser un código eficiente, ya no solo que funcione y haga lo que tiene que hacer, como decía un profesor mío, que funcione y que haga lo que tenga que hacer era el 5. El cómo has implementado los métodos, las rutinas, pues eso es lo que daba la nota. Pues esto es igual, un poco la manera en que tú has construido ese código y la manera en que tú lo has integrado en ese conjunto en tu aplicación, creo que es muy importante. Eso alguien que no ha programado no lo siente, no lo entiende en ese día a día. Y creo también que al final la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos en ese sentido, ha venido a complementar esa labor del programador que tardaba, pues, bueno, o que no veía, pues, muy concretamente cómo tenía que resolver este proceso o este trozo de código para ver esa opción e integrarla de manera segura. Pero obviamente hay que aprender y para eso, y aunque yo venga ahora y esté integrando el mundo de la formación, creo que lo tenemos todos claro, que es la inteligencia artificial se adapta a nosotros a través de formación, formación, formación y formación. Y creo que en ese sentido, como país, estamos muy bien posicionados, tenemos un gran ecosistema, tanto público como privado. Tenemos unos profesores que dan el corazón y la vida, como decimos nosotros en la universidad, por todo esto. Y creo que es un buen momento para hacerlo patente, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo.
Hombre, pues la verdad es que es buena noticia escucharte hablar así y más con el ecosistema político en el que vivimos actualmente, de incertidumbre. Ujú. Eres director ejecutivo del Máster de Big Data Science e Inteligencia Artificial. La demanda de científicos de datos se proyecta que crecerá un 60% para 2028 en España. Partiendo de lo que nos acabas de decir, es decir, que hay que saber programar, pero que también hay que integrar la IA, ¿cómo vais a preparar? Estoy hablando del profesorado universitario, claro. ¿Cómo vais a preparar a los estudiantes para este futuro? Y ojo, ¿se puede quedar esta educación tecnológica fuera de la educación primaria y secundaria? A ver, este es el gran debate que tenemos ahora mismo entre manos. Voy a ir un poco por partes. A nivel de ciencia de datos, se dice que somos la profesión del futuro, los científicos de datos. Pero el común de los mortales identifica la inteligencia artificial y el big data con el consumo, los IoTs que puedo encontrar en algún dispositivo, las grandes masas de datos que tengo que estructurar, que es por donde quiero ir un poco ahora en este argumento. Y luego también el resultante, el producto final, es sobre lo que todo el mundo opina. Creemos que los científicos de datos tienen que ser buenos en el análisis estadístico del dato. Creo que eso es lo fundamental. Y al final, si tú ves todos los programas oficiales que tenemos en el mercado, gracias a Dios en España tenemos un gran ecosistema de másters oficiales dedicados a la ciencia de datos, pues todos hacen foco en eso, en el análisis estadístico, no solo en el análisis, sino también en el modelado. E independientemente de cualquier herramienta que podamos utilizar o de cualquier técnica, ya sea lenguaje de programación, pues puede ser Python y técnicas como el web scraping para el rescate de datos, creo que al final ese conjunto o ese todo está muy orientado a que el dato sea fiable. Esa fiabilidad y esa ética dentro del dato, que yo creo que es el paso por donde debemos de empezar, por la ética en el dato y cómo debemos de construir modelos de inteligencia artificial sin sesgo, es por donde debemos empezar. Me preocupa ciertamente que los colegios, y ya paso a la parte de los K12 que llamamos, los coles y los institutos, tanto primaria, secundaria como en bachillerato, pues dejen de lado la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial se refiere. Es cierto que han hecho un gran esfuerzo sobre la digitalización y como habéis visto en las últimas semanas, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues ha habido una serie de órdenes por parte de la consejería donde los dispositivos en los colegios pues quieren que desaparezcan porque, bueno, pues tienen sus razones. Si lees las razones puedes llegar a entenderlo porque ha habido una injerencia muy negativa en ciertos casos de la tecnología, pero yo creo que al final ha habido un problema de aterrizaje, un tema de planteamiento, de bases, de cómo voy a integrar la tecnología dentro de las aulas. La tecnología en las aulas a día de hoy es lo que era el cuaderno y el bolígrafo hace 70 años, cuando nuestros abuelos, incluso hasta mi padre, pues iba con una pizarra al colegio y con una tiza, el decir, oye, pues, ya con esto tengo para todo el curso o casi para todo el curso. ¿Qué es eso de comprar un cuaderno por cada asignatura? ¿Qué es eso de comprar un bolígrafo o tres bolígrafos de diferentes colores para subrayar? Eso son tonterías. Pues bueno, pues un poco yo hago esa similitud y ese paralelismo con la inteligencia artificial. Creo que al final tanto la tecnología como la inteligencia artificial tiene que ayudar a los alumnos a saber desarrollar un speech delante de un producto que está mostrando o de una situación que tiene que enfrentar en el día a día o de un ejercicio que le ha mandado el profesor. Obviamente, las bases tienes que tenerlas. O sea, yo soy un enamorado de la lectura, soy un enamorado de las matemáticas. O sea, los niños tienen que querer las matemáticas y para eso creo que los profesores están haciendo un gran esfuerzo pedagógico porque las entiendan desde un punto de vista ameno, divertido, pero sin perder de vista que es académico y que tienen que aprender. Entonces creo que empezando por esos valores y continuando con una integración de la inteligencia artificial y la tecnología, obviamente, pues muy paralela a todas esas bases, creo que podemos integrar un ecosistema medianamente llevadero y sostenible en los próximos años. Lo que no puede ser tampoco es imponer las ideas, hay que entender que debe haber diálogo, hay que entender también que debemos ser equitativos en todo el sistema educativo y que hay que saber integrar, pues sobre todo alumnos que puedan tener algún tipo de dificultad a la hora de aprender, pues hay que integrar esas tecnologías. Esto, Microsoft es uno de los grandes que ha entendido muy bien ese mensaje, por ejemplo, y
a niños que tienen problemas de lectura, sus herramientas, incluso desde el propio Teams, tienen una opción que les permite a estos alumnos poder leer pues mucho mejor o poder poner más atención en aquellas palabras donde se traban. Entonces creo que ese es el camino que tenemos que seguir y tenemos que desarrollarlo. No podemos soltarlo y dejar que los estudiantes aprendan la tecnología y aprendan el uso de la inteligencia artificial por sus propios medios. Al final, eso puede generar un problema de ética y eso puede generar, pues, esos desajustes que estamos viendo actualmente. ¿Tiene que ver eso con lo que has comentado de la inteligencia artificial sin sesgo? Efectivamente, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú, imagínate, vamos a una empresa que está desarrollando un sistema de conducción autónomo, ¿vale? Sabemos que los sistemas de conducción autónomo, esto, bueno, al final los que vemos muchos talleres de empresa lo conocemos. Hay 5 niveles, desde el nivel 1, que es el nivel con menos conducción autónoma, hasta el 5, que es plena conducción autónoma. En el nivel 3 más o menos ya soy capaz de identificar objetos en la carretera, personas, digámoslo así. Puedo identificar personas en la carretera y puedo decidir si parar el coche o derivarme a un lado o al otro. Hay un dilema que es clásico en este tipo de situaciones, que es, imaginemos si ponemos una persona blanca y una persona negra. ¿Hacia dónde iría el coche? ¿Cuál sería la decisión de la inteligencia artificial? Pues según quien lo haya programado puede haber un sesgo. Tenemos que decirle al coche que pare, o que se desvíe de una manera que no toque a ninguna de las dos personas, pero no que pueda atropellar a una de las dos personas. Ese es un poco el planteamiento que quiero dejar caer con esto, o con este tema del sesgo, que al final una persona que programa tiene sus propias ideas, tiene sus propias convicciones, tiene su propia, digamos, moral creada, aunque la moral es una. Si eso recae en un desarrollo de inteligencia artificial y hay un sesgo en esa inteligencia artificial, pues hay un problema, porque no sería ético. Y ese es el gran debate, yo creo, a donde tenemos que ir, en ser éticos a la hora de utilizar estos modelos de inteligencia artificial. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Si va a haber un aumento de demanda de científicos de datos, habrá que formarlos en esa ética. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, nuestro programa, ya te hablo un poco lo que hacemos nosotros, que al final es un espejo de lo que hacen en otras universidades. Si tú miras programas como el de la Universidad de Salamanca, que es muy bueno, pues hacen más o menos algo parecido a lo que hacemos nosotros. La Universidad Carlos III son magníficos también en su programa. Nosotros nos diferenciamos un poco también en ese aterrizaje en el mundo de la empresa, pero con esa parte de ética. De hecho, dividimos el programa en 4 módulos. Primer módulo, esas herramientas que necesitan, esas técnicas que necesitan conocer. Segundo módulo, como te había comentado, analítica de datos, machine learning, deep learning. Y un tercer módulo de empresa donde incluimos un módulo de ética. Ese módulo de ética unido al de empresa lo que busca es potenciar esas soft skills y esas preguntas que se debe de hacer un científico de datos a la hora de plantear un desarrollo de inteligencia artificial generativa, porque los datos son los que son. O sea, yo sé que en esta estación pues llueve tanto porque el IoT me está recogiendo todos estos datos, entonces genero un data lake o tengo este pool de documentos en PDF que los he vectorizado y tengo todos estos datos. O sea, eso no lo vas a poder tocar nunca. El sesgo está en qué quiero enseñar al usuario. Y para eso hay que ser honestos en el planteamiento y ahí es donde entra esta parte de ética. Nosotros lo que hacemos hincapié es en eso, en cómo vamos a enseñar esos datos a los usuarios, en esa transparencia y en esa ética profesional que debe de tener el científico de datos para enseñar lo bueno y lo malo del dato. Al final es el mismo dilema que tenemos en marketing. Muchas veces cuando tú haces una campaña de marketing y cuando sacan los resultados, te voy a enseñar que el 20% son hombres, el 30% son mujeres. Bueno, pero mira los otros porcentajes, quién ha contestado, quién no ha contestado. Esa ética y ese modelo de datos, ese mostrar los datos de esa manera determinada es lo que queremos conseguir con este planteamiento. En la situación política actual, la función de estos científicos de datos es muy relevante. Pero claro, te voy a poner un ejemplo. Hace una semana salió que un científico chino había hablado de un término llamado hipnocracia, en el que hablaba de que Donald Trump y Elon Musk pues eran como los sumos sacerdotes de un gran engaño. Cuando han pasado los días, esta noticia salió en todos los medios de comunicación. Ese científico no existe.
¿Cómo ha podido pasar eso? Bueno, obviamente tú lo has dicho, al final ese control sobre los medios de comunicación y ese control sobre la realidad del dato, pues estas personas tienen esa capacidad de control, obviamente. Pero yo creo que debemos de ir un poco más allá y eso es lo que queremos intentar. Esa honestidad de que el dato es el que es y esa transparencia de los datos es el objetivo de un programa como el nuestro, independientemente de la parte académica, obviamente, y del aterrizaje del alumno de la mejor manera en el mundo del mañana como científico de datos, por supuesto. Pero lo que queremos es mostrar esa honestidad de los datos y es evitar justamente ese tipo de situaciones. Yo sigo diciendo que los datos son los que son. Si yo tengo los datos y puedo consultarlos y puedo mostrarlos y puedo enseñarlos, y de hecho hay incluso, y me consta, muchas consultoras que ya están desarrollando sobre plataformas de datos, como puede ser Microsoft Fabric, herramientas donde es el propio usuario el que va a construirse su realidad con los datos que está viendo en bruto. Y esa construcción va a poderle generar un valor añadido no solo en ese consumo que está haciendo en ese momento, sino de cara a poder integrarlo en aplicaciones propias que está dando a consumir a terceros, independientemente de los costes y demás, que eso no voy a entrar. Pero es cierto que ser o tener una formación adecuada, incluso siendo usuario, te va a permitir conocer el origen de esos datos y te va a permitir entender si tienen o no sesgo. Y permíteme que lo diga porque siempre digo lo mismo en este sentido: formación, formación y formación, en todos los sentidos. Creo que eso es lo mejor para integrar cualquier realidad que venga del dato de la inteligencia artificial, desde luego. ¿Posible con una buena formación detectar esos sesgos? Porque evidentemente no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y si estás diciendo que tú puedes personalizar esos datos partiendo de los datos en bruto, puedes hacer que cada uno los pueda interpretar de una forma. Obviamente. Por eso digo que tenemos que hacer entender a los usuarios, ya no te digo al propio científico de datos, obviamente, sino a los usuarios, cómo están estructurados estos modelos, qué es la ciencia de datos o cómo funciona un Big Data, qué es el Big Data. Pero eso viene incluso hasta de conceptos derivados de la ciberseguridad, porque yo en una charla en otra universidad, en un momento determinado, yo le dije a un alumno: tú sabes que aunque tú no quieras, aunque tú no tengas Twitter o X ahora, o no tengas Instagram, estás totalmente localizado. ¿Pero por qué? Porque tienes un DNI, porque tienes una cuenta corriente, porque tú eres un número, eres un pantone de color de pelo, eres un tipo de gafas. O sea, el común de los mortales, digámoslo así, no es consciente de que todo lo que consume y todo lo que incluso lleva puesto ha sido prediseñado de alguna manera, y esto lleva siendo así desde hace mucho tiempo. Si yo le enseño a discernir cómo usar esas herramientas y cómo una empresa como puede ser Google, con un modelo de ML hace 10 años, ya te hacía una foto y sabía que yo había comprado esta chaqueta en Zara a tanto dinero y era el modelo de la colección 2013-2014, porque ya lo sabían, tenían una herramienta que era Google ML y hacía esto, pues que él a día de hoy tiene eso porque se ha construido así para él. Entonces, si yo le enseño de dónde viene todo eso, que los datos están ahí, que su consumo a la hora de utilizar Instagram, que su consumo a la hora de utilizar LinkedIn, el número de clics es medible, que todo es medible, pues ese usuario tendrá mucho cuidado a la hora de tomar ciertas decisiones o a la hora de interpretar ciertos datos. Hay que ir a la fuente en ese sentido y yo creo que enseñarles eso, que no es nada malo, son las tripas del aparato, como digo yo, es importante porque ellos en algún momento determinado se darán cuenta de que son un número y de que está en su mano desvelar las decisiones de ese número. Lo que ha pasado es que con la inteligencia artificial esa velocidad de interpretación de datos se ha multiplicado. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre quienes dominen estas herramientas y quienes no las dominen o peor aún las desconozcan? Bueno, pues va a haber una diferencia, yo creo que en primer término de eficiencia. Pues tanto un agente como un copilot, digámoslo así, que no me gusta la palabra copilot porque es muy comercial, pero es un copiloto, es un compañero de viaje.
al final lo que te hacen es ayudarte en tu día a día. El agente va a automatizar ciertas tareas y el copilot va a estar contigo ayudándote en aquello que necesites como un asistente. Entonces, quien no lo tenga, lo primero va a tener un problema de eficiencia. Al final, el no utilizar estas herramientas, que tampoco son mágicas y te lo hacen ellas todo, obviamente, pues va a acabar en ese problema de eficiencia donde vas a ver que una persona va a tener mucha más concreción en sus resultados, mucha más concreción en sus análisis, que otra que a lo mejor llega a esa misma concreción, pero después de mucho tiempo. La velocidad en los negocios es crucial. Eso yo creo que a todo el mundo le queda claro. Y sobre todo cuando esa velocidad está incrementada o supervitaminada por una herramienta como es la inteligencia artificial, pues a más a más. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La revolución industrial hizo que todos los artesanos tuviesen que adaptar su modelo de negocio, quedándose algunos como artesanos, que son los que, digamos, le dieron un poco de aire retro a lo que estaban haciendo o algo, una nostalgia a su oficio, digámoslo así. Los que se industrializaron en ese momento fueron los que despegaron completamente y fueron los que hicieron de sus empresas pues mucho más rentables y las posicionaron en el futuro. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Incluso ya puedes ver algunos sectores donde la digitalización pues era algo pues muy temido, como puede ser por ejemplo el sector jurídico, el sector legal, y ahora hay empresas como Lefebvre que tiene productos muy buenos donde pues vectorizan grandes masas de documentos y que permiten la consulta de sentencias concretas y resultados concretos en un periodo de tiempo pues muy corto. Eso es gracias a la inteligencia artificial y a la adaptación de esas compañías, en este caso de una compañía en concreto, a un modelo concreto que vende a los bufetes de abogados para que puedan tener una mejor operación diaria. Y creo que ese es el camino. Al final la historia nunca se confunde en esto. Esto ya ha pasado en otro orden de magnitud y con otro orden y con otros protagonistas, pero la similitud que hay con la revolución industrial está clara. Dejamos aquí la primera parte de la entrevista. La semana que viene, más. El cuerpo tiene un gran secreto, huesos y músculos en su trayecto. Con un secreto a voces, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas. Buen día, Luis. Pasado ya el puente, retomo mis formaciones habituales y envío un saludo a los docentes del IES Gabriel Alonso de Herrera, de Talavera de la Reina. Y otro saludo a los casi 100 profesores de la Universidad de Almería, a los que estuve dando una sesión de introducción a Notebook LM. Y precisamente con este grupo de profesores estuve probando la nueva funcionalidad de Notebook LM que permite generar podcast en español, sin ese extraño acento que es un refrito de acentos sudamericanos. Así que hoy comienzo hablando de esta nueva funcionalidad, que además de que ha mejorado la variedad de idiomas, entre los que se encuentra también el gallego, el catalán y el vasco, ahora permite la generación de esos resúmenes de audio a partir de fuentes concretas que elegimos, no como antes, que por defecto se creaban con todo el material del cuaderno. Y ojo, que ya lo hace en español peninsular. Ya era hora. ¿Y en catalán, euskera, gallego también? Parece que se ha puesto las pilas con los idiomas, que antes era un poco, caprichosa con el acento, digamos. Pues sí, la verdad. Y me da la impresión de que la calidad del audio es mejor y que cumple mejor las indicaciones personalizadas que le damos. En cuanto a las limitaciones, aún no se puede controlar el tiempo de duración del podcast y siempre sale con 2 voces, una masculina y otra femenina. Además, solamente vamos a poder crear 3 audios por día. Y no es solo leer en voz alta, que eso ya lo hacen otros. Intenta sintetizar y, crear una conversación a partir de varios textos. Convierte lo denso en algo más escuchable. Algo así, más digerible, sí. Vamos al lío. ¿Cómo funciona esto de generar audios? Primer paso, y supongo que clave. Fundamental. Ir a los ajustes. Ajustes, sí. Y poner el idioma de salida en español, o el que sea, que si no, te llevas una sorpresa y te habla en inglés. Claro, evitamos sustos. Hay 2 formas de generar los audios, una de forma automática y otra personalizada, que es la que siempre recomendamos. Crear el podcast es tan sencillo como elegir la fuente o las fuentes sobre las que queremos que trabaje y darle unas indicaciones sobre la estructura o el registro que queremos que emplee. Por ejemplo, estas. El resumen de audio debe estar orientado para estudiantes de secundaria.
Usa un lenguaje sencillo, accesible y divulgativo. La estructura debe ser una introducción, una explicación sencilla de cómo funciona y sus posibles aplicaciones en diferentes campos, principalmente en medicina. Cierra con un repaso y una conclusión. ¿Veis? Claro y directo. El podcast tarda unos 5 minutos en generarse y, como he dicho, se puede descargar y también hacer público y compartir. Y la duración del podcast suele ser de 7-8 minutos, dependiendo de la longitud del documento o el material que le proporcionemos. O sea que es un poco impredecible cuánto va a durar. Un poco, sí. Y luego, el límite. Solo 3 audios al día por usuario. Ah, mira, racionado. Sí, y te lo da en formato WAV. Calidad buena, pero archivo grande, ¿no? Eso es. En cuanto a los usos, podemos aplicar estos resúmenes para nosotros mismos, por ejemplo, para ponernos al día en algún campo o para estudiar temas de posiciones. Pero también lo podemos usar como material educativo para nuestros estudiantes, ya que el formato de diálogo es muy atractivo y sencillo de comprender. Y si le damos una vuelta de tuerca, podemos coger el podcast, subirlo como fuente a un cuaderno y obtener la transcripción, a partir de la cual podemos redactar materiales derivados o generar preguntas de evaluación sobre ese contenido. Ideas concretas para un profe que está, digamos, un poquito hasta arriba de trabajo. Pues mira, un uso muy directo es para uno mismo. Para el profesor. Sí. Imagina que tienes que preparar una clase sobre un tema nuevo. Subes varios artículos, algún capítulo de libro, generas el audio resumen y te lo pones mientras vas en el coche al instituto o mientras preparas la cena. Ah, claro, para aprovechar esos tiempos muertos. Ponerte al día sobre la marcha. Exacto. O para repasar tus propios materiales si estás preparando unas oposiciones, por ejemplo. Subes tus temas y te los escuchas. No está mal. ¿Y de cara a los alumnos? ¿Ideas para ellos? También, pero aquí, ojo, una puntualización importante. Dime. NotebookLM, como casi todas estas herramientas de IA que piden cuenta, es para mayores de 18, por temas de privacidad y datos. Ah, vale. O sea que el profesor siempre tiene que ser el intermediario. No podemos decirles a los alumnos, usad esto directamente. Eso es. El profe crea el recurso y luego se lo facilita. Pero se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, generas un audio sobre, qué sé yo, el ciclo del agua. ¿Vale? Y luego subes ese mismo audio como si fuera una fuente más a NotebookLM. Ostras, usar el resultado como entrada. Eso es rizar el rizo. Le puedes pedir a la IA, créame preguntas de comprensión sobre este audio, hazme un resumen escrito de este diálogo, adapta este contenido para un nivel más sencillo. ¡Qué bueno! Abre muchas posibilidades. También se me ocurre usar esa pista de audio como base para un vídeo rápido. Le pones unas imágenes, unos esquemas y tienes un recurso multimedia hecho en poco tiempo. Justo. Resumiendo, que NotebookLM cada vez me gusta más, funciona mejor y lo uso para todo tipo de proyectos. De hecho, es una de las herramientas que estoy utilizando a diario de forma más intensiva. Me estoy planteando escribir un libro sobre este tema, pero me da miedo que se quede desactualizado en un par de meses al ritmo que lleva. Y ahora, si creíais que me iba a despedir, os traigo la herramienta del día, que es la generación de imágenes con ChatGPT 4o. No se vayan todavía, una y más. El esqueleto nos da forma, con vértebras y huesos por doquier. En las manos, en los pies, nos ayuda a mover, a crecer. Hace unos días vi y compartí un meme que resumía cómo crear imágenes con ChatGPT 4o y decía literalmente: 1. Abre ChatGPT. 2. Explícale con detalle la imagen que quieres. 3. Espera un par de minutos a que la genere. Y en realidad es un buen resumen, porque es un modelo muy potente que entiende casi perfectamente lo que le pedimos y saca imágenes de mucha calidad. El principal problema que le encuentro es que las cuentas gratuitas solo pueden crear 3 imágenes al día y la verdad que se queda muy corto, porque es adictivo. Y dejadme que os cuente la historia del botón de imágenes de ChatGPT que aparece y desaparece. No sé si os habéis dado cuenta que hay un botón que se llama Crear imagen, que a veces está y otras veces no está, porque lo van cambiando según las actualizaciones. Pero en realidad no es necesario, porque basta con que le digamos a ChatGPT que genere una imagen y lo hará, independientemente de que hayamos clicado o no en el botón. Yo recomiendo, sin embargo, como dije en un episodio anterior, entrar en sora.com con nuestra cuenta y centralizar allí la generación de imágenes, porque es una interfaz dedicada más ordenada. Y sobre todo porque podemos ver la inmensa galería de imágenes que han creado otros usuarios. Para imágenes educativas podemos crear ilustraciones creativas de todo tipo y en casi cualquier estilo, y tendremos resultados excelentes. Si queremos algo más técnico y real, a veces no será 100% fiable, así que hay que ir con mucho cuidado.
he estado probando ilustraciones de ciencia de todo tipo, con textos y sin textos, y los resultados son sorprendentes. Como he dicho, aún no son del todo perfectos, pero sí han dado un salto cualitativo respecto a las otras herramientas que he estado usando. Hay 3 cosas que quiero destacar. En primer lugar, la integración de los textos en las imágenes generadas, que no suelen contener errores. Antes, cuando alguien me preguntaba por esto, le decía que generara una imagen chula con IA y le pusiera el texto con Canva, porque intentar meterle el texto directamente era pegarse cabezazos con este problema. Y ahora, como digo, es casi perfecto. En segundo lugar destacado se encuentra la creación de versiones de fotos o de imágenes, en las que subimos una imagen de referencia y le pedimos que le cambie el estilo para hacer un avatar, o subimos un par de ellas y les pedimos que las combine. Los resultados son realmente fantásticos. Y la suma de las 2 anteriores nos lleva a mi uso favorito, que habréis visto en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es la creación de memes, ya que podemos combinar cualquier imagen con el texto que queramos y tenemos unos memes divertidos y espectaculares. Por ejemplo, unos profes pidiendo que Gemini redacte la situación de aprendizaje con estilo de fotonovela, o a Donald Trump, a quien tanto cariño le tenemos en este podcast, vestido de torero y amenazando con invadir España, después de Groenlandia, con estilo de Mortadelo y Filemón. Los miércoles con M de meme en mis redes sociales. Bueno, vamos cerrando porque, aunque ahora los podcasts casi sí que se hacen solos con Notebook LM, los memes aún requieren una mente de pensante que le dé el punto de humor que aún no tiene la IA. Y como hoy tenemos un combo, si usas Notebook LM para generar tus podcasts o usas ChatGPT 4o para generar imágenes educativas, nos gustaría que nos lo contaras en los comentarios del episodio o en las redes sociales, tanto en la del podcast como en la del profesor productivo. Y si eres más de memes para redes sociales, pues nos etiquetas en tus redes para que nos riamos todos juntos y no solamente los repetidores de la última fila. Otra semana más, anonadados con las novedades. Pero yo también te voy a poner deberes, Guillermo, esta semana, y es que un pajarito me ha enviado la noticia de que Google ya permite a menores de 13 años usar su inteligencia artificial porque llega Gemini con Family Link. Así que ya tienes trabajo. Hasta la próxima semana. Saludos a todos y todas y nos vemos en el próximo episodio. La clave es esa: transformar información que puede ser compleja o árida en un formato de conversación más cercano, más accesible y, claro, la eficiencia. Generar recursos distintos de forma más o menos rápida. Quizá libera un poquito de ese bien tan escaso. El tiempo del profesorado. Ese mismo. Aunque bueno, de eso ya daría para otro análisis completo, ¿verdad? Uf, ni me digas. Y los músculos se estiran, trabajan sin cesar, flexionan cuando los usamos, nos permiten saltar y correr. El corazón también late, gracias al cuerpo que sabe responder. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. El episodio va llegando a su destino, así que nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Nosotros somos jóvenes estudiantes de la Universidad de Eton y estamos preparándonos para ser futuros líderes que ejerzan el poder omnímodo. ¿Usted, viejo labrador, sabe si el sacerdote dejará que entremos a la celebración de la Santa Misa? ¡Qué lástima! Yo no puedo contestarles. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. Se trataba de la película Amanece, que no es poco, dirigida por José Luis Cuerda en el año 1988, aunque su estreno fue en enero de 1989. Por decir algo, desconocía que los tecnólogos de Silicon Valley salían en esta película. La ganadora es Sara Pastro, de Castourdiales, Cantabria, que ha pedido el libro Inteligencia Artificial para Profesores de Guillermo Antón. Enhorabuena, Sara. Y para esta semana... Me complacerá recibir al embajador trentino y ofrecerle en nombre de mi país la mano derecha de la amistad. Estoy seguro de que la aceptará como un gesto de buena voluntad. Pero ¿y si no lo hace? ¿Sería un desastre?
Yo con la mano extendida y él sin aceptarla. Eso disminuiría mi prestigio. Yo, el presidente, desairado por un embajador extranjero. ¿Quién se ha creído que es? Viniendo aquí y dejándome en ridículo delante de mi pueblo. Piénsalo. Yo extendiendo la mano y esa llena extranjera negándose a aceptarla. Ese cerdo embaucador no se saldrá con la suya, eso te lo aseguro. Jamás se saldrá con la suya. Por favor. Bien, así que se niega a estrecharme la mano. ¡Puse! Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro canal de YouTube. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo y que la luz esté con vosotros. Adiós. Celebration. It's the time to take it down. It's the time for back loving. It's the time for making bad. It's the time for optimism. It's the time to end up now. It's the time for my country, right or wrong. Remember, right or wrong, there is no time. Where is the time? Where is the time? There is no time. The time for congratulations. It's the time to turn your back. It's the time for people in the future. No time for letting be. It's the time to start confessing. It's the time for private games. It's the time to battle the shadow. It's no time to sway the game. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. It's time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This time is getting late. This is no time to fly the vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then your thing. Of who you are. It's time to end no warning. This is the time to clear the plate. It's not the story. I tell them fast and let it fast. Because fake there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit and time. This is the time for celebration. This is the time for challenging black. This is the time for intersection. The future is the hand. This is the time for vulnerability. This is the time for political fear. This is the time for action. The future witness, spirit, death is the time. This is time. This is time. Because there is no